Vamos a empezar, como ayer habíamos mencionado, que vamos a hacer como un pequeño simulacro con preguntas y respuestas. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, vamos con la primera, ¿ya? La unidad anatomofuncional del riñón se denomina... Estas son sus opciones. ¿A qué denominan ustedes la unidad anatomofuncional del riñón? A la nefrona, doctora. Exacto, ¿sí? Exacto, la respuesta era la nefrona. La siguiente pregunta. ¿El filtrado glomerular se produce en qué segmento? En la barrera de filtración glomerular ¿Dónde más? y en la arteriola aferente y eferente. No. ¿Dónde es la mayor parte del filtrado que se produce? O sea, ¿en qué lugar se absorbe y se reabsorbe mayor cantidad de solutos y agua? Ah, en el túbulo proximal. Próxima. Exacto. Estamos bien. Bien. No son muchas preguntas que te las he puesto porque casi todas son relacionadas. Son fórmulas para el estimado de la tasa de filtrado del glomérulo. ¿Ustedes se recuerdan cuáles son las fórmulas? El nombre, Doc, pero las fórmulas como tal, no sé si todas. Exacto, el nombre, solamente el nombre, digamos. CKD, otro, El MDRD de 6 factores, puede ser. ¿ya? ¿Cuál más? El de la fórmula de Cockcroft y Gall. ¿Está bien? ¿Cuál más? Y la de 4 factores, si no me equivoco, sí son 4, creo que sí. Ya. Entonces, ¿cuál de estas no es una fórmula para ver lo que es la tasa de filtrado? A la única. Vayan pensando cuál de estas no es la fórmula para la tasa de filtrado. La de Schwartz, Doc. No, sería la de FENA, doctora. Sí, la de hierro sodio. Sodio. No. A ver, entonces hemos mencionado casi todos, excepto Fena y Schwartz, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuál de los dos ustedes creen que no es una fórmula que mide la tasa de filtrado del glomérulo? No se olviden, Fena. no se olviden que Schwartz, o sea, también los niños tienen una fórmula que es para medir la tasa de filtrado del glomérulo. Esta fórmula es la de Schwartz, que tal vez cuando hagan pruebas de función renal. ¿Para qué nos sirve FENA? Nos sirve para ver la parte de lo que es una falla renal aguda, si es de origen prerrenal. Entonces, acá, ay, perdón, bueno, la respuesta me he equivocado, ¿no? Pero es en FENA. En esta parte, la respuesta es FENA. Se ha debido codificar, mover o algo, pero la respuesta era FENA, ¿ya? Entonces, todos los
Todos los siguientes, excepto FENA, nos ayudan para ver lo que es la tasa de filtrado del glomérulo. Schwartz es una fórmula que se utiliza para los niños. En neonatos. Mencione los elementos de la barrera de ultrafiltración. ¿Cuáles son los componentes de la barrera de ultrafiltración? Eso lo hemos visto en fisiología. Bueno, son el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular, el epitelio visceral. Todos. Doctora, su micrófono está silenciado. Ay, No lo perdón, estamos escuchando, perdón, perdón. doctora. Sí, esto ya lo hemos visto en embriología. ¿A qué semana el riñón llega a su posición definitiva y empieza a producir orina? ¿A la novena, octava, séptima o sexta semana? A la novena semana. Ustedes ya ven, ¿no? Que era a la novena semana. Sí. Entonces, la parte nosotros ya hemos visto que en este tiempo, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que está mal el riñoncito? Cuando nosotros vemos que hay oligohidramnios, que habíamos mencionado. Si una paciente tiene oligohidramnio, lo primero que tenemos que ver si la función, el riñoncito que está en etapa fetal, que está en la parte embrionaria, ha desarrollado bien. Entonces, a partir de esta semana podemos. Vayan pensando la siguiente pregunta, que ya la Doc, no se le escucha.
¿Ya han pensado cuáles eran los conductos mesonéfricos en el varón se convierten en qué se convertían? Y esto lo hemos visto en embriología. Se convierten en conductos eyaculadores, uretra, uréteres, el uraco. ¿En qué se convierte? Los conductos eyaculadores. Bien, también van a ver bien. Deberían dar nomás el día que les dice el doctor. Porque prácticamente son las preguntas, una cosita va a cambiar. Otra. La reabsorción tubular, ¿cuál de las siguientes sustancias se reabsorbe en un 80% por osmosis y de este porcentaje se reabsorbe el 65% en el túbulo contorneado proximal? Ya esto lo hemos visto igual en fisiología. Iones de cloro, agua, urea, iones de sodio. Agua. ¿Ven? Bueno, está perfecto. ¿Ya para qué seguimos haciendo el pretest? Porque prácticamente todas las preguntas las están respondiendo. Solo uno de estos de, ¿qué era? Prueba de función renal, nomás que la han fallado. Siguiente. La renina se sintetiza y almacena en células mesangiales, nefronas corticales, nefronas yuxtaglomerulares, células yuxtaglomerulares. ¿Dónde se sintetiza y se almacena la renina? En las células celulares. Yo también. Estamos nomás. Otra opción, otras personas más que vayan participando. En las yuxtaglomerulares. Células yuxtaglomerulares. No se olviden que en la parte de túbulo contorneado distal, contorneado, el colector, acá tenemos el sistema renina-angiotensina, que también nos ayuda, uno, a la regulación de la presión, otro, que vamos a tener también, va a regular todo lo que es la renina, y también nosotros en este lugar tenemos el uso de los diuréticos, que son ahorradores de potasio, ¿ya? Por el mismo hecho de que tienen todos estos mecanismos. Siguiente pregunta. Durante la aspira fetal, se encarga de eliminar los desechos, ¿hacia dónde? Los desechos a los riñones, la placenta, el sistema pronéfrico, los conductos paranéfricos. ¿Quién se encarga de eliminar los desechos? Hemos indicado que como están conectados todavía en la parte embrionaria, entonces, ¿cómo va a ser esta su eliminación de los desechos? Porque si, digamos, fuera el riñoncito, eliminaría el desecho a la parte del líquido amniótico. Entonces, si eliminaría ahí los desechos, todo el tiempo estarían en infección, ¿no? Entonces, la placenta es la que se encarga de ver esto. De los siguientes órganos renales que se superponen para formar el sistema urinario, ¿cuál es? ¿Cuál de los siguientes es? El pronefro, mesonefro, metanefro. Y eso ayer igual les había preguntado. ¿De dónde se origina el riñón? El riñón como tal creo que es del metanefro. Exacto, Sí, metanefro. exacto, del metanefro, ¿no? ¿Cuándo aparece el metanefro? ¿En la quinta semana, primer mes, cuarto mes? Siempre está presente. Quinta semana. Quinta semana. Bueno, sí es la quinta semana, perdón, ya no había tenido la opción este. Ya no está marcadito. Siguiente. Una duplicación de la yema uretral puede provocar, ¿qué puede provocar? Agenesia renal, quistes renales, disminución del número de nefronas, duplicación del uréter. Duplicación del uréter. Eso habíamos visto en las malformaciones de tipo de número, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta y han visto, todas las preguntas han salido de las diapositivas y de lo que se les ha dado, o sea, no van a ser preguntas fuera. La mayoría de las presentaciones están hechas a base del libro que les ha mandado el doctor, que lo tienen ustedes, que es el Avendaño. Entonces, no hay algún tipo de
de pregunta rebuscada o pregunta difícil, digamos, de contestar. Estas preguntas son, digamos, similares a las cuales van a tener en su parcial y ahorita son 20 preguntas. De las 20 preguntas, solamente una no han contestado. Si hablamos de porcentajes, si son 100 preguntas, no contestarán 5. Entonces, la parte de la asimilación está yendo bien. ¿Alguna pregunta que quieran? Bueno, esto más veremos. La principal barrera para la filtración de proteínas en la cápsula del glomérulo es el orificio capilar, la membrana basal, diafragma de hendidura, la mácula dente. ¿Cuáles? La membrana basal. ¿Por dónde pasan las proteínas? Habíamos indicado que va a ser como una rencilla por donde van a pasar. Es como una especie de coladera. Y casi era una No pregunta. era la capa endotelial, doctora, pero Es el diafragma de hendidura. O sea, más adelante habíamos visto de qué estaba conformada la barrera de ultrafiltración, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa parte. Entonces, estamos hablando de la primera pregunta, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la barrera de ultrafiltración? Habíamos mencionado que era, que componían, a ver, los podocitos, la membrana basal y el endotelio. Entonces, en todo esto forman la barrera de ultrafiltración. Entonces, ¿y quién es el encargado? Va a ser, ay, carajo, el diafragma de hendidura. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes de la presión hidrostática? Esto tal vez lo han visto en la parte con el doctor Quispe, ¿no? De la histología, porque ahí se menciona y las pruebas de función renal. Entonces, cuando nosotros tenemos que mantener las presiones, como ayer igual les había mencionado, ¿no? La presión coroidosmótica, hidrostática, del glomérulo, de los capilares, que esos nos mantienen las resistencias y nos mantienen en equilibrio. En este caso tiene que ser la presión de la arteria, la resistencia de la arteriola eferente y la resistencia de la arteriola aferente. O sea, la opción A. ¿Ya? Tal vez esta parte de pruebas de función renal sería que le den una leída más, porque es donde más o menos han tenido más las fallas. La parte de fisiología, embriología, entonces creo que no queda duda al respecto. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Son casi 20 preguntas que se les han pasado para que puedan tener ustedes algún tipo de conocimiento cómo va a ser su examen, ¿no? Es más fácil saber a qué más o menos se van
van a ir a enfrentar el día de su evaluación. Entonces, doctora, el examen va a ser así tal cual, opción múltiple. Opción múltiple y como la que era para la parte de ¿qué se llama? Esto, que era de la fórmula para descifrar la fórmula, igual. Lo podemos hacer de relleno o podemos hacer la opción múltiple. Igual en esta parte les he dicho, esto puede ser puede ser opción múltiple y otro puede ser de relleno. O sea, mencione los elementos de la barrera de ultrafiltración. Tienen que poner estos tres. O pueden estar los tres y solamente ustedes escogen. Acá podemos tener, digamos, tasa de filtrado de 45, 50, 120 y demás. Eso ya es opción múltiple. O dejarlo así para que ustedes propongan, digamos, 46. Doc, una pregunta. ¿Sabe por qué plataforma va a ser el examen? ¿Va a ser por Classroom? Sí, se le va a hacer igual por esto, porque igual se puede mandar como esos cuestionarios por form, y así como les he mandado lo que era de embriología, ¿verdad? Ah, ya. Si no va a ser en ese formato, va a ser un formato similar, cosa que no se tenga problemas al envío y no se pierda, digamos, la información. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctora, disculpe, el doctor le ha mencionado algo sobre la nueva fecha. Nosotros le volvimos a preguntar, pero tampoco nos responde. A mí ya no me comentó nada, solo me mandó un mensaje que el decano le había indicado que tenemos que respetar las fechas. Ahora Ayer el doctor Espinosa nos preguntó si el doctor ya nos había comunicado la nueva fecha, pero le dijimos que no y que le preguntemos hoy al doctor Quispe, pero le hemos preguntado y no le responde. sí, no, a mí también. Ayer solo me mandó el mensaje del doctor Espinosa, indicándome Ajá. que tenemos imposible volver a suspender una clase y Ya. que todo se va a mantener. Yo le dije, bueno, igual, desde el anterior ha sido porque yo tenía que ir a un juzgado, tenía un proceso, entonces sí o sí no podía dar la clase. Entonces, y él conocía, y de hecho yo lo único que tengo que dar es la práctica miércoles y jueves, nada más. Ajá. Entonces, todo eso le había indicado al doctor. Y yo creo que ya prácticamente vamos a hacer una clase él, una clase yo, en los martes. Y miércoles y jueves voy a coordinar con ustedes de eso, de la parte más práctica, que es la más dinámica, que es lo que más me gusta a mí. Ajá. Entonces, Entonces, no si me es dijo que nada. le Si es avisa el doctor la fecha, nos podría avisar, por favor? si es que me dice algo el doctor, yo les voy a mandar ese mismo momento el mensaje. Pero como les digo, hasta ahorita no me ha mencionado nada. Ya, está bien, doctora. Gracias. Bueno, si ya no tiene ninguna duda, vean, ¿no? No estudien cosas al detalle, han visto que son preguntas gruesas, o sea, no son de detalle, son cosas que se ha avanzado, que se ha visto, que están en todos los resúmenes que tienen. Entonces, vayan estudiando nomás. Nos vemos el día del examen cuando el doctor Quispe nos avise, ¿no? Cuándo va a ser el examen. Gracias, Doc. Hasta luego, que tengan buena tarde. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego.